Hola hermosuras, en esta ocasión les comparto la vivencia de una suscriptora que nos hizo favor de enviarla por mi red social de Instagram. Por cierto, por alguna parte del video les voy a estar dejando lo que son mis redes sociales para que me hagan el enorme favor de visitarme por allá, ya que su presencia para mí será muy grata. Y bueno, hermosuras, esta triste historia empieza por una ocasión en que el chico que más me gustaba se me declaró. Nosotros vivíamos en un lugar bastante modesto, pero la verdad es que tenía lo principal. Me refiero a escuelas, tiendas y todos los lugares que uno necesita para adquirir sus productos y al mismo tiempo para poder estudiar y salir adelante. Así que bueno, empecé mi relación con este chico. Nosotros ambos teníamos 17 años, así que éramos muy jóvenes. Empezamos nuestra relación y muy rápidamente nos enamoramos. Yo recuerdo que yo siempre le decía que yo por él daba absolutamente todo y él también me decía lo mismo, así que escuchar sus palabras me hacía sumamente feliz y me llenaba de ilusiones, ya que si bien él no era mi primer novio y yo ya había tenido algunos novios con anterioridad, de la misma forma que él había sido la única persona en ese momento que había tocado mi corazón de una forma en que yo veía mariposas por todas partes, estaba sumamente enamorada, así que sin dudarlo, efectivamente yo daba todo por él. Empezamos a trabajar los dos en distintas partes y nos quedaba poco tiempo para poder platicar, para poder estar juntos. Sin embargo, nos hacíamos los espacios para poder compartir, ya sea que él fuera por mí a recogerme al trabajo o que yo fuera a su trabajo, según el turno que nos tocaba a cada uno, pero éramos muy felices, estábamos muy contentos con nuestra relación. Recuerdo que en alguna ocasión fui por él al trabajo y de ahí pasamos a cenar en un puesto de hamburguesas que por cierto nos gustaba mucho. Y recuerdo que estábamos conversando muy tranquilamente y de repente él me dijo que estaba pensando seriamente en irse a otro país para poder tener una mejor vida, cosa que yo pues le dije que no, que una mejor vida era vivir bien en nuestro país, donde pudiéramos estar tranquilos sin tener que cuidarnos las espaldas de nadie. Así que esa fue la única conversación que yo recuerdo previamente a lo que a continuación les voy a contar. Y lo que pasa es que creo que cuando yo estaba mucho más enamorada de él, resultó que de la nada él me dijo que pues tenía que irse, que se iba a ir a Estados Unidos, ya saben, a vivir el sueño americano. Y en ese momento yo dije, no es cierto lo que él me está diciendo, pero déjenme decirles que él únicamente me estaba informando porque al otro día él se fue, o sea, ni siquiera me dejó pensar las cosas, ni siquiera me dejó decirle, ¿sabes qué? Yo me voy contigo, nada, porque recuerden que yo les decía, yo dejaba absolutamente todo por él y yo hubiera estado dispuesta a irme con él sin duda. Yo no tenía obligación, bueno, más que estar con mis padres, pero yo sé que ellos me hubieran comprendido y la verdad es que me quedé pensando que hubiéramos podido vivir mejor sin necesidad de separarnos. Sin embargo, él solamente me informó y me dijo, ¿sabes qué? Me voy mañana. Yo recuerdo que fui a acompañarlo a lo que fue que tomara el autobús y fue un momento que me dolió bastante
Fue un momento que hasta la fecha lo recuerdo y me quedé con muchas sensaciones, con ganas de gritar. A veces me emocionaba pensando que él se iba a bajar del camión y que iba a seguir conmigo, pero no se bajó. Él continuó su camino, se fue y me dejó completamente destrozada, muy lastimada, pensando en que tal vez yo había cometido un error, en que tal vez yo no había sido una mujer lo suficientemente para detenerlo, y muchas cosas que yo me culpaba pensando que él se había ido realmente pues por mi culpa, o sea que no le había importado dejarme porque seguramente yo era una persona con muchos errores. Definitivamente me quedé muy lastimada, me quedé muy herida de sus acciones. Y bueno, fue pasando el tiempo y la verdad es que solamente en una ocasión él me llamó, que fue al mes siguiente en el que él se fue, y me dijo que ya estaba en Estados Unidos y que estaba viviendo con un grupo de personas que no tenía acceso a un teléfono, así que pues así iban a estar las cosas. Él se iba a comunicar conmigo solamente cuando pudiera. Y chicas, sin exagerar, no pasaron meses, pasaron 3 años. Pasaron 3 años en los que yo estuve realmente triste, sumida en una depresión, preguntándome mil cosas, sufriendo y al mismo tiempo añorando su regreso, hasta que mis padres en una ocasión hablaron conmigo y me pusieron las cartas sobre la mesa, en las cuales me plantearon que yo no podía estar simplemente esperando a una persona que ni siquiera se comunicaba conmigo, que de alguna o de otra forma pues no tenía el mismo interés en mí. Así que yo puedo decir que ese día renuncié a su amor y definitivamente tomé las riendas de mi vida y empecé una nueva relación. Me enamoré también y decidí casarme con la persona que yo tenía en ese momento, pues mayor ilusión de poder comenzar nuevamente una vida. Así que empecé mi relación y fuimos rápido, así que al siguiente año yo tuve a mi hija, y recién que tuve a mi hija, recuerdo que una noche una de mis amigas fue a verme a la casa y me dijo que mi exnovio había regresado y que así como llegó a su casa, fue a casa de ella a preguntarle dónde estaba viviendo. En eso sonó mi teléfono y mi mamá me dijo: ¿sabes qué? Regresó este muchacho a buscarte. Y bueno, yo ya le dije que mi amiga me lo estaba comentando, así que yo no sabía cómo actuar. Me quedé súper nerviosa y bueno, dije, de alguna manera mis padres y mi amiga ya le dijeron que nosotros, bueno, que yo había o yo me había casado y que había intentado una relación con otra persona, que había podido rehacer mi vida, así que pensé, ya no necesito decirle yo personalmente nada. Recuerdo que pasó el fin de semana y fuimos mi esposo y yo a cenar precisamente a ese lugar que era el lugar favorito que teníamos nosotros para cenar. Así que fui y pude verlo, ahí estaba sentado en una banca como si hubiera estado esperando a que yo llegara. Recuerdo que hubo un momento donde mi esposo se alejó un poco, fue a comprar unas cosas y yo me quedé esperando con mi hija, y entonces él vino hacia mí, se acercó y quiso hablar, pero yo le dije que ya no teníamos nada de qué hablar, que él no se había preocupado por mí en todo ese tiempo y que realmente yo me había dado cuenta que había quedado completamente sola, así que lo mejor que hice por mi vida fue rehacerla y levantarme con una persona que
amo, así que ahora tengo a mi hija, tengo a mi familia y honestamente nunca he amado a alguien como a él lo amé, pero lo que sí estoy consciente es que de esto ya no hay marcha atrás y que de una o de otra manera él decidió su camino, así como yo decidí el mío. Me da mucha pena que él haya regresado esperando a que yo todavía lo estuviera esperando. Me hago muchas preguntas, pero la única respuesta es mi esposo y mi hija. Así que espero que él pueda rehacer su vida de la misma forma como lo hice yo. Y bueno, hermosuras, pues hasta aquí la historia de nuestra hermosa suscriptora. Yo espero que les haya gustado. Ustedes ya saben que yo las quiero mucho, mucho, que les mando muchos, muchos besos. Pórtense bien, hermosuras. Y pues hasta luego, mi gente hermosa. Bye.